así como referencias sobre Baudrillard? ¿Ya lo habían encontrado alguna vez? ¿Alguna cita, alguna referencia ahí? ¿No? Ahí como dato curioso, si saben que Matrix se supone que está inspirada en una mala lectura, por cierto, de Cultura y Simulacro, o Simulacro y Simulacra. Simulacra y Simulacro, perdón. Sí, se supone que los Wachowski habían leído a Baudrillard, leyeron ese libro cuando recién salió y de ahí, digamos, que tomaron, digamos, que el modelo así elemental para elaborar su narrativa. Que después tiene una entrevista a Baudrillard en donde dice que no le entendieron para nada, pero pues eso no es raro entre los filósofos, decir que no, que no les entendieron. Bueno, pues a Baudrillard es... ¿no? De Matrix, en la primera escena que saca el libro y sí, Cultura y Simulacro. Sí, ándale, hasta lo incluyeron, hicieron como esa meta referencia. Pero, pues Baudrillard, ¿qué se puede decir de él? A diferencia no sé si lo notaron, a diferencia, por ejemplo, de Badiou, de la escritura y de la forma en cómo estructura su discurso, pues estamos a una distancia así bastante amplia, ¿no? O sea, Badiou, por su parte, él sí cuenta con un sistema. De hecho, se dice que es de los últimos filósofos que sí elabora un sistema. A diferencia de Baudrillard, que por momentos parece que simplemente está sosteniendo una especie de soliloquio, tiene una forma, una escritura que no le preocupa contar con una especie de soporte o tener un marco de referencia. No se la pasa citando a Hegel, a Lacan, a Kant. O sea, no depende tanto de la autoridad de otros autores para ir construyendo su discurso. Digamos que hasta cierto punto es más performativo, se guía más por la intuición del momento. Intenta, en este estilo muy afrancesado, elaborar un discurso como teórico, que está por momentos muy, digamos, estilizado, que apela mucho a los artificios retóricos, a las construcciones propias casi me atrevería a decir de la literatura, que busca este efecto hasta cierto punto poético. Como pudieron darse cuenta, hay bastantes conceptos que toma o más bien bastantes conceptos que aparecen en la lectura de Badiou en el siglo, en los capítulos que estuvimos revisando, pero que tienen una significación totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere a acontecimiento, obviamente no ocupa el mismo lugar que tiene en el marco o en el sistema de Badiou. No lo podríamos medir con la misma escala, digamos, que valores que sí le estaremos aplicando en este caso a Badiou. Lo que me refiero es a que sí hay que tomar una especie de precauciones, ¿no? Precauciones antes de leerlo para evitar, digamos, que embrollarnos e intentar trazar una especie de continuidad falsa entre lo que está diciendo Badiou o cómo utiliza ciertos conceptos o qué referencia hace a ellos y cómo los trabaja Baudrillard. Son dos esquemas totalmente diferentes, no me atrevería a decir incompatibles. Digamos, más que nada como aclaración comento que el siglo lo que nos permite es tener una visión panorámica y tener ahí más o menos contar con una serie de registros acerca de principalmente de cómo se pensó el siglo, más allá de de las tres posibles divisiones o clasificaciones, pero es más que nada ver esta visión en conjunto, bosquejo así general, muy panorámico de la situación que atraviesa todo el siglo XX. Con Baudrillard nos tenemos que contextualizarnos y tomar en cuenta la época la década en la que lo escribe, ¿no? Pensar cuáles eran los debates que se estaban sosteniendo en ese momento, qué perspectivas teóricas estaban aconteciendo, qué fenómenos en el ámbito político, cultural, social, artístico, porque no hay que olvidar que ante todo Cultura y Simulacro de Baudrillard es una obra en donde la atención se volca por completo a la cuestión o al estatuto de la representación, tomado directamente de las corrientes estéticas de ese tiempo, en donde básicamente la pregunta de Baudrillard gira en torno a la cuestión de si digamos, el objeto que se está representando aún conserva algún vestigio de realidad o si simplemente la línea como él le llama, la soberana distinción que permitía trazar la línea entre lo que es
lo real y lo que es su copia, dice, se borra, se anula por completo, los dos se confunden, generando el efecto de hiperrealidad. Esto es, pues, básicamente muy así, a lo mejor un tanto apresurado, porque es más que nada información general. Ya ir directamente al texto, no sé si notaron de entrada que comienza haciendo una afirmación que a mí en lo particular me parece bastante reveladora y que me gustaría que la discutiéramos aquí cuando se refiere al cesamiento de los acontecimientos. Curiosamente cita a Macedonio Fernández, que a este vato le gustaba citar a los argentinos, ¿no? Porque lo que he mirado a Borges, a Macedonio Fernández, de pronto también por ahí tiene, bueno, no en estos textos, pero tiene ahí referencias a Paz, lo cual me parece bastante interesante viniendo de un intelectual francés. Pero bueno, el punto es que cuando hace este comentario a lo que va es a decir, bueno, no ha habido ningún suceso así grande que ocupe o que acapare como la atención mediática, no ha ocurrido ningún evento de magnitud mundial o que realmente pueda concentrar en su centro toda la atención a nivel mundial. Dice, había una especie de sequía, una huelga de acontecimientos en donde simplemente ocurrían cosas así bien banales y superficiales, nada que mereciera realmente la pena de hablar, hasta que de pronto, ¡pum!, se caen las Torres Gemelas, y incluso le llama la madre de todos los acontecimientos, ¿no? El acontecimiento real, casi el acontecimiento per se o por excelencia. Entonces, ¿qué les pareció eso comparado con lo que estuvimos revisando en Badiou? Lo aclaro únicamente como panorama. O sea, ¿qué impresión les dejó eso? ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, ¿por qué están de acuerdo? Si no están de acuerdo, no sé, ¿qué les gustaría agregar en ese punto? Pues es que incluso las torres las menciona como símbolos de omnipotencia, casi de dioses. Sí. No sé, de alguna manera percibí como implícitamente que él así afirma que sí fue un acto de auto... Pues él dice suicidio, ajá. Él hasta dice que fue un suicidio, pues. Todavía dice un suicidio dentro de un suicidio. Pues no sé, ahí sí diferiría yo un poco como esa afirmación tan severa como de asumir que sí fue un sabotaje a sí mismo. Bueno, creo que no se refiere como tal a que se autosacaron, sino que tiene este concepto de que las instituciones, una vez que son formadas, van a implosionar. Entonces, tarde o temprano una institución va a llegar a ese fin en el que se va a consumir a sí misma. Entonces, creo que se refería más o menos a eso, a que Estados Unidos o este sistema se ganó ese propio, pues, ese acontecimiento. Si no les pareció interesante o hasta cierto punto perturbador cuando él afirma que digamos, que en la imaginación de todos, sin excluir a nadie, estaba presente ya este registro o esta especie de anticipación de querer. A mí se me hizo medio perverso, ¿no? Como que afirmar así de que es algo que ya estaba en la mente de todos, pero hasta que pasó, o sea, ya pasó y ya. Se me hizo así como que dije, qué loco, ¿no? Como que hasta dice que era algo que ya estábamos esperando. Sí. Entonces, eso se me hizo perverso. Algo que mencionabas como que no tenía como un... O sea, mientras lo leía experimenté como cierta sensación como de arbitrariedad en la argumentación, pues, porque es más que nada retórico y es lo que dice, ¿no? Que de pronto dice, ellos lo hicieron, pero todos lo deseábamos, porque o sea, como que construir una, ¿verdad? Como esa conclusión de sucedió y a partir de esta afirmación universal en base a... Sí, eso también es totalmente válido. De hecho, sí se le reprocha bastante a Baudrillard el que su escritura de pronto simplemente tiene un tono muy performativo que busca provocar, pero que muchas de las afirmaciones no tienen como una base pues sobre la cual se puedan sostener. A mí, y ahí, no sé, igual y pueden diferir, pero yo cuando lo leo, de pronto no puedo evitar acordarme de Yepes, de cómo escribe Yepes, así está bien cortante, como yo no necesito dar toda
Entonces no requiero digamos que el principio de autoridad para sostener todos mis argumentos. Más que nada... Creo que también, o sea, es un poco en el medio donde lo publica, ¿no? Porque es un periódico también, no sí. Es como no es un medio especializado. Claro. O sea, a lo mejor también eso responde a que no utilice tantas citas sí, y que sí. el lenguaje sea como más asequible. Sí, de hecho tiene razón, bastante razón. Nomás que también si revisas como su obra así digamos, en extenso, sí te notas como que el vato realmente rara vez se toma como el tiempo de cita. Es más, digamos, me parece un trabajo hasta cierto punto muy literario, muy libre. O sea, manejar, digamos, que construir la verdad a partir de artificios retóricos, sin apoyarte en ninguna especie de sistema como si lo hace Badiou. O sea, Baudrillard sí realmente le apuesta más a esa estrategia discursiva. Más freelance. Pero fíjate que a pesar de eso, después de todo, o sea, conforme lo va argumentando, sí me están haciendo sentido. Sí, después. no, es que sí. Se me hizo más sencillo que No, claro, que Badiou No, es muchísimo más sencillo. Sí. Más ligero. Claro, es que Badiou es demasiado denso y lo que les comentamos en la sesión inicial, o sea, Badiou parte de la consideración previa de que tú cuando estás leyendo la ética, el siglo, el nombre, qué significa el nombre de Sarkozy o cualquiera de sus títulos, ya leíste el serie del acontecimiento 1 y 2. Que ya entiendes, o sea, más o menos como el esqueleto así formal y conoces las tesis básicas. Entonces, o sea, sí es ahí como... ¿En dónde, ¿Perdón? ¿En dónde? No, que con Badiou, o sea, cualquier libro que leas de él está dando por hecho de que tú ya puedes, digamos, que seguir la conversación al ritmo que él la maneja. O sea, obviamente, o sea, yo en lo personal, yo leo el ser el acontecimiento y son tantísimas las referencias a Cantor, a matemáticos que no conozco y con un lenguaje que realmente sí requeriría bastantes años de especialización simplemente para poder decir, bueno, estoy o no estoy de acuerdo contigo. Entonces llega un punto en el cual sí te tienes que dejar guiar pues enteramente de su mano, como decir, ¿sabes qué? Te voy a creer absolutamente todo porque no tengo de otra y ok, voy a seguir tu argumentación. Sí, es más que nada una cuestión de fidelidad en la propia terminología de Badiou. Pero volviendo con este compa, con Baudrillard, creo que a lo que se refiere en ese punto, lo que me comentabas acerca de este supuesto autosabotaje, es más bien a que, como mencionaste, Jonathan. ¿Cómo? No, sí. Es que no me acuerdo cómo te llamas. Alan, sí, sorry, es que no escucho. Sí, sorry. Bueno, como decía Alan, que cuando llega, a lo que se refiere más bien es a que una sociedad, y en este caso él se dirige directamente a la sociedad norteamericana, una vez que alcanza ese nivel de crecimiento, llega un punto en el cual simplemente, como dice Baudrillard, es tan grande que cualquier punto, por pequeño, por diminuto que sea, puede generar inestabilidad así de forma exponencial. Y en este caso lo que ocurre es, bueno, cuando este sistema ya se impone como la hegemonía y digamos que despliega todos sus dispositivos de control social, de administración, pues en todos los ámbitos de la vida, desde la esfera pública, lo privada, el cuerpo, la sexualidad y demás. Cuando alcanza ese nivel de crecimiento, inmediatamente se despierta una especie de impulso por intentar contenerlo, por destruirlo. Entonces, cuando Estados Unidos, digamos que para situarnos en el contexto histórico, cuando resulta ganador después de la Tercera Guerra Mundial, como dentro del discurso de Baudrillard, que es la Guerra Fría, cuando termina, Estados Unidos simplemente se erige como el dueño y señor, y se reconoce a sí mismo como poseedor de una cierta suerte de, ¿cómo le llama Baudrillard? Omnipresencia divina, le llama, ¿no? En donde él simplemente tiene superioridad moral y tiene la autoridad para poder legitimar todas las acciones que provienen de él, bajo su propia retórica. Entonces dice, cuando alcanza ese nivel, simplemente hay una especie de sensación que dice que bueno, que es universal, de alergia a este orden estructurado, establecido, que lo que busca es
intervenir en este sistema y simplemente buscar su destrucción. Entonces por eso dice, todos de algún modo somos culpables y copartícipes de haber en algún momento de nuestras vidas fantaseado con el derrumbe simbólico, con la destrucción de esta potencia que de algún modo nos está amenazando a otros. Y dice, por eso ya hay una serie de películas catástrofe que de algún modo están preparando como la escena. De hecho, esto es un tema que va a retomar y lo vamos a ver un poquito más adelante. Zizek en Bienvenidos al Desierto de lo Real, que de hecho es pues el Bienvenidos al Desierto Real es una de las frases con las que inicia Cultura y Simulacro, o Simulacro y Simulacro, y que de nuevo lo retoman los Wachowski en Matrix. El desierto de la real es básicamente lo que queda después de que se anula esta distinción entre la copia y el real. Y la tesis que está manejando de forma implícita Baudrillard es que todas estas películas, todas estas escenificaciones producidas por Hollywood, todos estos montajes, lo que estaban haciendo era preparando el terreno de forma inconsciente para que cuando esto ocurriera, digamos que ya no sobreviniera como un impacto tan radical, un impacto traumático, sino que ya se contara con un registro a priori que permitiera de algún modo como amortiguar el golpe, este impacto. Entonces habla de que hay una complicidad profunda, una complicidad que no se puede negar. Hay una especie de correspondencia entre entre el imaginario, más bien el inconsciente, de como le llaman los desheredados, los olvidados, los excluidos, los que no forman parte del lado, los que no viven en Manhattan, en Wall Street, en la Chapo, donde quieras, que no tienen la misma ventaja en términos financieros, en términos de acceso. Él estaba diciendo que todos de algún modo estamos fantaseando con este derrumbe, pero ¿qué es lo que realmente representa? Porque yo me acuerdo, y no está aquí, ¿verdad, Patricia? No, ¿verdad? Que estaba hablando acerca de estas, digamos que teorías conspiratorias en donde se habla de sí, hay un autosabotaje. De hecho, Alfredo lo comentó en el canal de comunicación interna, ¿no? Hay estos comentarios de Chomsky que de pronto sí es bastante lúcido y de repente, bueno, en lo personal me parece que deja mucho que desear, pero bueno, el punto es que creo que quedarnos en esta dimensión de simplemente decir, bueno, sí, fue un ataque de falsa bandera y Estados Unidos de algún modo lo hizo para, no sé, para justificar sus intervenciones militares en Medio Oriente, ¿no? Pues sí, o sea, sí, pero creo que llevar la discusión ahí o que contentarnos con esa respuesta es quedarnos en un nivel sumamente básico, pues porque no te permite entrever todas las implicaciones, no te permite desplegar todas las consecuencias y entender la magnitud de un evento como es el 11 de septiembre. Hace poco Poncho hizo el favor de publicar un post en donde hablaban de la reviralización del video de las Torres Gemelas, e incluso lo postearon en Aristegui, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces me preguntaba que si era un modo como de resensibilizar, y de hecho creo yo que sí, me parece sumamente acertada tu observación. No sé si puedas como si le puedas dar continuidad aquí, como hacia qué te estabas dirigiendo o qué tenías en mente cuando comentaste eso. No sé, es que yo siento que hay algo atrás, el hecho de que se haya reviralizado, porque aparece como si fuera un video nuevo, pero no es un video nuevo, claro, ya había aparecido en un documental. Sí. Entonces, ¿por qué se vuelve a viralizar ese video? Claro. ¿Quién? ¿Cómo? Entonces hay algo como, hay una preocupación que hace que se vuelva a viralizar, y esa preocupación es de dónde viene. Claro, y en la lectura lo menciona ahí Baudrillard, ¿no? Como que estamos siempre preocupados, pero no me acuerdo la palabra exacta que utiliza, pero sí hay un temor, como que el temor que tenemos todos y compartimos todos ante el terrorismo. Estamos esperando a que algo suceda, y de alguna forma es ahí donde nos compromete y nos hace partícipes a todos, que dicen, todos ustedes lo provocaron por eso, por este temor que tenemos antes que las cosas sucedan. Sí, y en los 90s, como que y él lo interpreta así, los 90s, el Baudrillard dice, fue la preparación, no pasó nada porque todo se estaba planeando para que hubiera este acontecimiento
evento. La madre de todos los Absolutos, eventos. madre. Evento absoluto. De envergadura mundial. Es que parece que es como una hipótesis que maneja entre líneas, ¿no? Entre más carga mental o entre más intensificas la imagen de un acontecimiento, más probabilidades hay de que eso se manifieste. Este taller cuenta como algo así. De hecho, De hecho, yo dije, sí, lo invocamos. ajá, de hecho sí, a mí también me pareció bien curioso eso. Yo lo que estaba pensando era como Sí, me sonó así como... sí, en pensar, digamos que en la dimensión política del evento. Piensen cuáles fueron las consecuencias que se desplegaron después de las Torres Gemelas. Bueno, para empezar, el 26 de octubre del 2001 sale George Bush a declarar la Patriot Act, en donde ese vato dice, bueno, Simón, vamos como pretexto de resguardar la seguridad nacional de todos nuestros, valga la redundancia, ciudadanos, vamos a emitir, digamos, que una especie de estado de excepción, como dice el filósofo italiano Giorgio Agamben, en donde el soberano tiene la facultad de simplemente suspender todas los derechos, garantías, las libertades individuales, de intervenir la comunicación personal. Todo esto, de nuevo, como les decía, con el pretexto de resguardar la integridad, la seguridad, bajo cualquier tentativa como de amenaza o cualquier otro ataque terrorista. Entonces, bueno, ¿tú piensas en eso? Es un punto. Después, la otra parte es digamos que el despliegue de fuerzas militares bajo el pretexto, me dan cuenta, de estar disfrazados como intervenciones humanitarias. Vamos a llevarles, vamos a entregarles nuestros derechos, como dice Rancière. Los derechos humanos son como la ropa sucia. Cuando ya no nos sirve, vamos y se las damos a alguien más. Como aquí ya no tiene ninguna utilidad en Occidente, vamos a ir y se las vamos a llegar a Medio Oriente. Y bajo el pretexto de instalar toda una infraestructura que va a garantizar derechos humanos y que de algún modo tiene la promesa ilusoria de establecer un estado de bienestar social, vamos a legitimar, digamos que la masacre, que de nuevo, como se pudieron notar aquí, siempre se encuentra más allá del bien y el mal. Siempre es justificable, siempre y cuando la intención que esté detrás sea la de promover la libertad. Pero no se olviden que cuando lean libertad, siempre está codificada como libertad de mercado, libertad de consumo. No es, o sea, es una abstracción que simplemente limitan a un conjunto bastante básico de opciones, que todas tienen que ver con alimentar el sistema, pues, sistema capitalista, pero no me quiero poner tan marxista con eso. No es marxista. Pero bueno, eso sería una cosa. En cuanto a la parte política, digamos que el estado de excepción, y no se reduce única y exclusivamente al evento de las Torres Gemelas. Ustedes lo vieron después cuando ocurrió lo de Charlie Hebdo, después cuando pasó lo del aeropuerto, también, o sea, y es algo que se va a estar reproduciendo cada vez más, o sea, y los medios ahí, ahorita tocamos eso. Sí, como que sí, cierto sensacionalismo de la mano, ¿no? Claro. Para apoyarlo. Yo también quisiera como tocar este punto porque me quedó un poco ambiguo. Es cuando después se introduce el concepto de terrorismo, ¿no? Está hablando de que todo el poder se concentra en una singularidad irreductible, ¿no? O sea, porque los Estados Unidos, o sea, el poder hegemónico por excelencia, Sí. y que el terrorismo le regresa, o sea, inflige en eso y regresa como un intercambio generalizado. Y luego dice, y eso es donde tengo la duda, dice, la meta social no es transformarla, sino erradicarla por medio del sacrificio. No, esa parte no. Es cuando menciona, ¿no? Que ya no hay ni ideología ni política, ¿no? Ya era lo que veíamos, no hay un proyecto de nación, no es eliminar el terrorismo, y por eso simplemente es cometer un acto radical, violento, para como que sea la postura contraria, me imagino. O sea, cuando sucede un acontecimiento así, tu ideología va a apuntar hacia algo, va a tachar algo como malo y algo como bueno, pero no significa eso que tenga un bien común de base o un bien supremo. Es que eso es lo que distingue precisamente esta guerra de otras guerras, que aquí ya no hay un proyecto político definido, ya no hay nada que
que domine, sino simplemente hay como toda esta estrategia del simulacro que funciona como un mecanismo de compensación, precisamente simplemente para llenar ese lugar en la mente colectiva y compensar toda esa serie como de vacíos que no logran como a concretarse. O sea, aquí lo que adquiere poder en este nuevo orden mundial es precisamente esa nada, ese vacío. O sea, hay orden porque la guerra no tuvo lugar. ¿Me explico? Es como esta lógica de los derechos humanos que también maneja en su discurso Zizek. Abundan demasiados discursos en torno a los derechos humanos porque precisamente no hay derechos humanos. Entonces siempre lo tienen que interpretar así, como de manera contraria, como un mecanismo de compensación. Hay más un discurso porque se necesita darle el lado paradójico para compensar, para rellenarlo. Siempre hay un lugar vacío que se tiene que complementar. Me imagino que el acto terrorista o estos eventos lo que nos hacen creer, o lo que creemos es construimos como que existe un proyecto político, nos da la idea o la ilusión de que hay algo político, pero no es cierto. No lo hay. Entonces eso simplemente es como no sé, el truco que te está haciendo el mago. Genio maligno. Ajá. Eso sería la justificación de los actos de falsa bandera, ¿no? Uh-huh. Sí. Y como para responder tu pregunta, pues acuérdate que él dice, es que cuando la potencia mundial acapara, digamos que todas las cartas y tiene a su disposición la posibilidad de ordenar y reordenar las reglas de juego a su conveniencia, a los desheredados, a los excluidos, simplemente los deja en una posición de desventaja en donde tú no tienes ninguna posibilidad de intervenir dentro del terreno de lo real. Por eso dice, cuando como la fantasía revolucionaria de pensar que es posible combatir al sistema utilizando sus propios medios, su propia tecnología. Obviamente, eso lo leí en Rancière, perdón, él decía, a propósito de lo que comentamos ahorita, Rancière decía, no, pues es que si tú vas a enfrentarte directamente al gobierno, tienes que tomar en cuenta la cantidad, pues en términos fríos y pues al chile, la neta, tienes que tomar en cuenta el presupuesto que que ellos le inyectan anualmente a conservar y a introducir mejoras digamos que a todo su aparato policíaco. No tienes que tomar en cuenta eso. Tú no puedes simplemente armar una revuelta y pensar de forma así totalmente ilusoria e inocente que no te van a partir. O sea, ¿me entiendes? Que no te van a matar. Se escucha cruel, pero o sea, por más marchas que organices, siempre tienes que tomar en cuenta el poder bélico que tiene el Estado, pues, y la cantidad casi limitada de recursos que le puede destinar, pues, siempre y cuando se trate de mantener el orden social. Por eso dice, el sistema pretende realizarlo mediante la fuerza. Lo que busca es siempre mantener estabilidad. Entonces, cuando dejas a los heredados, a los excluidos, a los parias sociales, al homo sacer, como le llama Giorgio Agamben, la única posibilidad que te deja es combatir en otra dimensión, no en el territorio de lo real, que está totalmente dominado, pues, por los dispositivos del poder estatal, por los dispositivos de la potencia hegemónica. Entonces, simplemente te deja como espacios para maniobrar siempre dentro de los márgenes, siempre a las orillas, siempre de forma totalmente, pues, marginal. Y ahí lo único que tú puedes hacer es desplazar el conflicto hacia el plano o a la dimensión simbólica, en donde tú tienes la posibilidad de reordenar las cartas y de tú simplemente jugar bajo otras reglas totalmente diferentes. Por eso dice, la muerte tiene esta cualidad de ser intransferible, no tiene una equivalencia, no puede entrar dentro de la lógica del valor. Eso es supongo que lo tomó de Heidegger, porque para Heidegger el ser es intransferible, o sea, la muerte es intransferible. No hay otra persona que pueda vivir, que pueda experimentar mi muerte, ¿no? No puedo comerciar con mi muerte, es definitiva, es permanente. Entonces dice, estos vatos se dieron cuenta que a partir del autosacrificio pueden atentar de forma así bien radical y a introducir una fisura, una grieta, que digamos que hace que libera ¿cómo le llaman? Un efecto así como de entropía, caótico, que lo empieza a sacudir y introduce inestabilidad.
mueve todas las instituciones y también las leyes simbólicas que unen a las instituciones con los individuos. Pues por eso lo radical, porque como también dice, es trampa desde la perspectiva occidental o desde la óptica occidental, porque, o sea, para empezar, para los gabachos tienen esta concepción de la guerras limpias, ¿no? Guerras sin muerte, sin ninguna bajas, ¿no? Y llegan estos vatos y dicen, bueno, nosotros si nos morimos de todos modos vamos a encontrar la salvación en el cielo y nos esperan no sé cuántas vírgenes, así que no hay pedo, tenemos redención y no hay ningún problema, nosotros no tenemos ningún tabú, ningún inconveniente para sacrificar nuestra vida si esto va a representar un golpe, a lo mejor no definitivo, pero sí algo que puede liberar una onda expansiva, ¿no? Que te puede, o sea, a la larga sí te puede debilitar. Ahí lo que uno podría reprocharle a Baudrillard es que, y ahí no lo estoy diciendo únicamente yo, que muchos comentadores lo critican porque dicen, bueno, Baudrillard era muy mal analista político, muchas veces como predicciones jamás se dieron como él las había pensado, y sí, pues bueno, o sea, y ese es un ejemplo de eso, lo pueden encontrar en el libro de La Guerra del Golfo no tiene lugar, en donde los 3 ensayos que lo componen son básicamente variaciones, ¿no? Primero está cuando apenas está comenzando, el segundo es cuando está durante el momento en el cual está la guerra teniendo lugar, y el tercero es ya cuando pasa. El tercero es el que le da el nombre al libro, La Guerra del Golfo no tuvo lugar. O sea, sí, como que no es muy atinado, pero tiene su mérito por ser tan arriesgado, a mí me parece. Y no sé. De hecho, ya dijiste lo de la muerte como... Sí. Y otra cosa que dice, por ejemplo, que a diferencia de la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, dice, la primera lo que quisieron hacer fue arrebatarle la supremacía a Europa, ¿no? en el escenario mundial, escenario global. La segunda... Sí, pero sí está el micrófono. Sí, está. Sí. No, está bueno. Pero ahí hay para comentar. No, güey. No está ya. La segunda fue para derrotar al nazismo. La tercera fue una guerra fría de persuasión y de disuasión. O sea, jamás hubo, digamos que, enfrentamiento directo. Sin embargo, sí era una guerra en donde era posible identificar a los dos actores. O sea, en la cuarta es como le llamo, un enfrentamiento inaprensible, en donde lo que se enfrenta son precisamente estas singularidades. Entonces, como dice él, para poder, digamos que, reavivar para reavivar la idea de guerra, es necesario recurrir a una serie de escenografías, de montajes espectaculares que se distribuyen de forma masiva y en tiempo real a través de la imagen. Tengan presente que cuando él utiliza el término de lo simbólico, no tiene que ver con, o sea, no vamos ahí a hacer como la conexión o la equivalencia con Lacan, con el sistema de Lacan. Baudrillard está en totalmente otro registro conceptual. Él a lo simbólico lo identifica más que nada y también ahí está medio tramposo, con el semblante, con la imagen, con la apariencia, pero no en el sentido, o no un sentido así totalmente idéntico al que estaba trabajando Badiou. Para Baudrillard está más bien orientado hacia el efecto, digamos que espectacular que tienen las imágenes, a cómo opera, por ejemplo, el mass media, a cómo siempre hay alguna especie de vacío estructural que es llenado de forma transitoria, efímera, pasajera, por eventos X, pseudoeventos, como así de hecho inicia el texto, ¿no? Dice, la muerte de Lady Di, no sé, otras cosas que ahorita a lo mejor nosotros podríamos actualizar, no sé, ¿qué se les ocurre? ¿Qué ha pasado recientemente en la televisión? ¿Qué diferencia? Que van a meter a la cárcel a Gerardo Ortiz por su video. Eso es un pseudoevento. A mí me parece que sí, no creo que vaya a durar más de 1 o 2 semanas ocupando 5 o 10 minutos en televisión.
Antes de eso, ¿qué más había ocurrido? Las capturas del Chapo. Se convirtió totalmente en un espectáculo. Les recomiendo que si tienen interés como en consultar otra, más bibliografía acerca de la teorización acerca del espectáculo o de la sociedad del espectáculo, pues está el clásico que es Guy Debord. Es un poquito más denso, la verdad, por el tipo de referencias, la carga conceptual que arrastra consigo, pero sí es, la verdad, sí, después de que lo lees o incluso pueden ver la película también, está muy chida. Sí les va a dejar una, digamos, una interpretación un poquito más clara que como la maneja Baudrillard. Ahora bien, no sé si hasta el momento, no sé, creo que ya me apoderé. ¿Algún comentario, alguna duda, sugerencia? Se llama La Sociedad del Espectáculo, se llama es director y escritor también, se llama Guy, G-U-Y, Debord, D-E-B de Beto, O-R-D, Guy Debord. Está en YouTube, está muy, el PDF también está ahí disponible, está muy bueno. Pero, Para mí lo que se hace muy interesante del texto del acontecimiento es en sí, o sea, es el punto como el que llega, como dice el mismo texto, como después de los 90s, que no pasó pues nada, o sea, es como la Guerra Fría, ya los 90s sin ningún acontecimiento real, y entra el año 2000, o sea, como con todas estas expectativas, incluso que había como de cambio de siglo y todo, y luego, o sea, este acontecimiento pues sucede al inicio, y cómo es, o sea, ahorita ya todo es, pues sí, todo se viraliza y eso, pero en ese momento, o sea en sí como esta imagen que podemos ver que para nosotros es normal como ver en el televisor cualquier noticia, el caso de no sé quién que está pasando, pues sí, pero, o sea, el shock que creó como, o sea, cómo el terrorismo comprendió la globalización y como y utiliza la globalización y los medios masivos para, pues, eso, ¿no? Como para crear este exceso de realidad, o sea, al mismo momento en todo el mundo, o sea, aquí, o sea, igual es que nosotros supongo que no, o sea, como que no nos afectó, bueno, ¿no? O sea, en ese sentido, porque quizás estamos más chicos y eso, ¿no? Pero, o sea, sí que fue como imagen, o sea, como acontecimiento, pero como que, como dice en el texto, porque, o sea, como imagen sobrepasa incluso el evento en sí, ¿no? claro, sí. Poncho. ¿En qué momento quitamos como esa frontera que tuvimos una guerra televisada? Pues los bombardeos fueron televisados y nosotros los vimos, o sea, en tiempo real. Es como, mira, el último capítulo de Chabelo, mira, vamos a bombardear. O sea, ese es donde esa frontera o esos conceptos, y todos teníamos el juicio de, ¿está bien que suceda? O sea, porque lo están televisando, ya construye de, chinguense a esos terroristas, ¿no? Claro. Entonces, a mí se me hace como muy agresivo así como los medios difundieron como este pensamiento hegemónico. Sí. También tiene mucho que ver que vas a ver el bombardeo, pero no vas a ver los cuerpos. Claro. Entonces estás viendo que el fueguito y eso muy bonito, ¿no? Pero en pues, el video ese sí se ve como los cuerpos esos. Yo nunca había visto ese video, creo que nunca había visto un video de eso, pero en ese video se ve como, o sea, ya choca otra vez o algo y se empiezan a aventar y se ven así como unas personitas como están cayendo, pues como la imagen del taller, ¿no? Pero, O sea, pero yo me refería como a lo que estaba diciendo de que se está bombardeando como... Y si es cierto, tienes un bombardeo y no ves el cuerpo de las personas, y en cambio tienes un video de las Torres Gemelas y se va a exaltar la imagen Claro, de gente claro. aventándose. De hecho, también se puede notar mucho lo que se menciona, ¿no? Referente a que todos esperaban el acontecimiento, pero nadie hace nada hasta que ocurre, ¿no? Y se nota en el video cuando las muchachas están viendo que estallan las torres, ¿no? La segunda torre, si no mal recuerdo, y dicen que, de seguro explotó algo. Pero no hay una reacción tan de, hasta que llega el avión y explota, ¿no? Entonces, sí se puede recalcar mucho eso. y ella y la chica esa, bueno, ya el video no se puede decir, pero la chica dice, esto es un ataque, o sea, a mí me sorprende que diga, esto es un ataque terrorista o algo así, dice, ¿no? Así como,
como que, ¿por qué dice eso? Ya tenía Sí, ¿cómo te viene a la mente esa oración? Precisamente después de ver eso, o sea, ya tienes que contar con el registro, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que entre los años como 80s y 2000 sí. hubo una serie de secuestros de aviones y hubo demasiados, alrededor Sí. de 40 o no, 40 son muchos, unos 70. Pero sí hubo bastantes. Pues sí, podríamos decir hasta cierto punto que el terreno estuvo preparándose durante todos los 90, ¿no? Para como no responder, sino complementar lo que tú comentabas. Es cierto, los terroristas supieron aprovechar la infraestructura que Occidente mismo había dispuesto a nivel global, ¿no? Fue el propio Occidente quien instaló toda esta red, todos estos dispositivos para precisamente capturar y producir subjetividades, ¿no? Entonces, en una, digamos, con esta tecnología, esta infraestructura a tu servicio, obviamente a mí la verdad lo reconozco, sí me parece genial pues esa estrategia, pues porque es irrumpir directamente en inconscientes, golpear a la psique. O sea, en la sociedad que se jacta de contar con, digamos que los mayores niveles de seguridad, obviamente sabemos que es una farsa y que todas las estadísticas están muy maquilladas, muy tendenciosas, pero sabemos que, o sea, la insistencia, digamos que forma parte del American Way of Life, de esta idea de, bueno, la seguridad ante todo, a pesar de que somos una sociedad de riesgo, o sea, todo está cubierto, ¿no? Hay básicamente, podríamos llamar contradispositivos para poder afrontar la propia incertidumbre que acarrea el estar vivo. Los americanos quieren mantener un control absoluto, ¿no? Hasta con las esquinitas de las mesas tienen alguna chingadera para que no te pegues, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y ahí uno puede, digamos que identificar hay síntomas ideológicos de la cultura americana. Pero bueno, el punto es tomar en cuenta cómo para los americanos es tan importante que han, digamos, construido una especie de cúpula de cristal, y de pronto vienen estos aviones y la penetran por completo, mostrando que Estados Unidos es, o sea, a pesar de jactarse de ser la potencia mundial, es también vulnerable como el resto del mundo, en donde ya no hay un ellos y nosotros, sino simplemente es, bueno, nosotros que somos los desheredados, los excluidos. Yo sé que ya lo he repetido bastantes, ya parece mantra, pero que nosotros también tenemos, o sea, estamos aquí y reclamamos, digamos que visibilidad, reclamamos reconocimiento. ¿Qué mejor manera de apropiarte de tu circuito de transmisión de imágenes en tiempo real y bombardearlo con imágenes en donde estamos mostrándole al mundo que, digamos, que la amenaza es real, the struggle is real, como dicen. Pues en una parte menciona, ¿no?, que el terrorismo sin los medios no sería nada, claro, y que claro. ese mismo terrorismo es como una ilusión, y pues que no hay un buen uso de los medios, ¿no? Claro. Que los medios siguen siendo parte del acontecimiento, ¿no? Sí, son cómplices, son parte de la red, digamos. Eso también lo menciona Sloterdijk, tiene un texto que se llama del terrorismo o del ataque terrorismo como acto romántico puro. Ahorita no lo tengo, es un título así bastante largo de Sloterdijk, pero él habla de esta complicidad que tienen los medios en la reproducción del imaginario terrorista. Sin la complicidad que ejercen los medios de forma cínica y descarada, no habría esta difusión, esta divulgación a nivel global, y no sería posible que se sostuvieran como lo hacen. O sea, no darían cabida para hacer toda una serie de legitimaciones, como, bueno, invocando las múltiples intervenciones humanitarias que ha llevado a cabo Estados Unidos en este tiempo. Yo ahí tengo esta idea, obviamente leyendo a Baudrillard, y más entre Baudrillard y Gillick, es que los americanos después del 11 de septiembre lo que hicieron fue elevar la paranoia sobre la seguridad a un rango ontológico, prácticamente, pues en donde en todos lados ven la amenaza, en todos lados está el mal.
parafraseando ahí a Zizek, dice, según Hegel, el mal está en los ojos de quien ve el mal en todas partes. Hay personas que creen ver el mal en todas partes, dice Hegel, precisamente lo que pasa es que está en la mirada de quien lo ve. Dice, y lo mismo podríamos decir del terrorismo, lo mismo podríamos decir de la inseguridad. Solo existe es una especie de constructo fantasmático, pues por eso él dice, hay un espectro, una sombra que acecha, que estuvo acechando todo digamos, el transcurso de la década de los 90, que finalmente con el 11 de septiembre de algún modo se introduce en la realidad, pasa de lo virtual a lo real, se actualiza, y es precisamente esa sombra, y lo que provoca, si pueden darse cuenta, es que, y ahí es para responderle un poquito al Poncho, después de eso, digamos, el mal, siempre lo que le ha preocupado más bien a la humanidad es, no lo que siempre le ha preocupado, también no voy a hacer un enunciado tan dramático, tan radical, pero siempre ha sido bastante importante como un mecanismo de legitimación política el identificar al mal, la identificación del enemigo. Siempre para que nosotros podamos legitimarnos como los buenos, debe haber un malo al que podamos oponernos. Entonces, en el caso del 11 de septiembre lo que hacen es, bueno, está la construcción del enemigo, de la figura del enemigo. ¿Quién en este momento va a ocupar el lugar del mal? Ya lo ocuparon los comunistas durante la Tercera Guerra Mundial, ya lo ocuparon los nazis. Después, de esto lo estoy tomando de Bienvenidos al Desierto, lo real, dice, en su momento lo ocupó el presidente de Serbia, después de la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Entonces, o sea, hay varias figuras del mal, lo ocupó Pablo Escobar, lo ocupó el Chapo, o sea, quien tú quieras, o sea, pero lo que hay que pensar es que es un lugar, no es que esa persona realmente posea algo dentro de sí que lo convierta en una encarnación directa del mal, ¿no? Que el mal transpire a través de esa persona, sino que es una cuestión estructural, ocupa ese momento y el tiempo que vaya a ocupar ese lugar va a ser considerado como digamos que el portador del mal. En este caso, después del 11 de septiembre, pues obviamente que la figura del mal ahora es encarnada por el Islam, pero como dice, podría leer en la lectura, el espectro de Estados Unidos dice, no es, digamos que fiable sostener esta tesis de que, bueno, única y exclusivamente Estados Unidos es la única encarnación posible de la mundialización, así como tampoco podemos decir que el Islam es la encarnación absoluta del terrorismo. Eso también, caer en estas oposiciones binarias es bien tramposo, eso ya lo sabía Heidegger. Pensar en términos dualistas es un pensamiento bien básico, bien mínimo. O sea, es no considerar el movimiento como un factor subyacente, es no tomar en cuenta la dialéctica, es no tomar en cuenta la multiplicidad y querer reducirlo todo a estos esquemas binarios de oposiciones es, bueno, bastante, digamos que, pues no. Mecanicista. Sí, es un modelo muy positivista, también me atrevería a decirlo. Pues menciona que hay como una incomprensión en cuanto a que el mal y el bien avanzan juntos. Claro. Es lo que si puedes como expandir un poco. Sí, porque esto ahí, fíjate que me parece que no es muy, ¿cómo te digo? Que no da el reconocimiento a los autores de donde está tomando esas ideas, pero ese es otro punto, ¿verdad? Pero bueno, sí, como yo lo entiendo, la tesis es, el bien y el mal son simplemente dos caras de la misma moneda, ¿no? Y uno no puede pretender que todo esto que está ocurriendo aquí es porque, bueno, no sé, hubo una especie de inconsistencia cuando el bien salió a autoproclamarse como el que había triunfado de la batalla. El pensar el pensar que con el advenimiento del mercado global, pensar que con el hundimiento de la Unión Soviética, con derrumbar el muro de Berlín, Estados Unidos o Occidente, que se reconocía a sí mismo como el bien, digamos que se iba a eliminar por completo toda, no sé, categoría de desigualdad, todo fundamentalismo, toda tensión racial,
toda segregación también racial, todo este tipo de inequidades que afectan a la sociedad. O sea, pues obviamente es sumamente iluso y hasta cierto punto patético considerar que, pues ser tan inocente como para pensar que el que impere un sistema económico ideológico va a compensar pues todas esas deficiencias y simplemente por sí solo va a resolver todos los problemas del mundo. ¿Me entiendes? No es posible, y sin embargo ese es el mantra que constantemente está invocando el capitalismo y su ideología oficial, el neoliberalismo, el multiculturalismo y demás, para legitimarse, digamos que a nivel mundial. Nosotros somos el bien, la Unión Soviética, y en la Unión Soviética encarnaba el mal, pero después de esa disolución, digamos que del actor que en ese momento ocupaba la figura del mal, obviamente lo que surgen, como dice Baudrillard, son, digamos que pequeños, ahí son erupciones, ¿cómo le podríamos llamar? Descentralizadas, marginales, así como puede haber grupos terroristas en Medio Oriente, también los puede haber en Japón, los puede haber en España, puede haber los ciberterroristas, como también los mencionas, que puedan en algún momento poner en jaque pues toda la seguridad nacional, que puedan intervenir en todas las transferencias financieras. Es decir, cuando el sistema está tan grande, cuando el sistema tiene esta como infraestructura o esta red más bien omniabarcante, y es precisamente lo que advierte Baudrillard, en cualquier punto, no tiene que ir directamente al centro, no tiene que pegar en la médula, puede introducir un efecto pues que se pueda expandir por completo y pueda finalmente, digamos que darle pelea a todo el sistema. Menciona que más concentración, más vulnerabilidad. Claro. De hecho, en Cultura y Simulacro lo que dice Baudrillard es sobre un museo de Francia que tiene una infraestructura como muy débil, entonces lo usa como analogía. Entonces en cierto punto dice, vamos todos a ese museo y vamos a seguir este rollo de sí, la cultura se vende y vamos a comprarla. Entonces vamos a estar tanta gente ahí que se va a tirar la infraestructura. Obviamente es una analogía para decir que cuando el sistema se está saturando es más vulnerable. Sí, la sobresaturación precisamente lo que provoca es generar condiciones objetivas para que aparezcan este tipo de movimientos que busquen pues eliminar al sistema. Ahí está siendo muy marxiano al pensar que es el propio sistema el que va a generar a través de su expansión ilimitada, de esta aceleración constante, las condiciones que eventualmente lo van a llevar a colapsar. Aunque pues no sé, después de lo que vimos en 2008 con la crisis financiera, sí hay de nuevo un punto, me parece, que en contra de Baudrillard, porque, y quizás no del todo, ¿verdad? Pero pues vimos esta capacidad que tiene el capital de metabolizar todas las contradicciones que surgen a su paso. Esta casi podríamos llamar plasticidad infinita, que le permite adaptarse a cualquier situación, que le permite, digamos que, interiorizar un código, lo recodifica y lo metaboliza, y cuando lo vuelve a sacar ya parece como si realmente no hubiese ocurrido nada, y el capital simplemente continúa expandiéndose, mejorando los artificios que tiene a su disposición para continuar multiplicándose, haciéndose más fuerte. No me parece realmente, o hasta la fecha yo en el horizonte no veo ninguna tentativa como realmente radical para hacerle frente, y no sé, estamos hablando de un texto de hace 15 años. No sé, no quiero ser pesimista, pero es lo que yo alcanzo a ver. No sé si tienen más. No, pues sí, hay que seguir hablando, ¿no? Bastante. Dice, se halla en el corazón mismo de la cultura que lo combate, ¿no? Claro, sí, con eso iniciamos. Es que sí, es cierto. O sea, digamos que podríamos hablar de una lógica del exceso. O sea, el propio sistema genera un exceso que llega a un punto en el cual para poder combatir ese exceso tiene que volver a generar otro, pues, ¿me entiendes? Y entra en un circuito, sí, o sea, tú quieres mitigar la situación, la situación de crisis financiera global, catastrófica.
generando más especulación. O sea, ¿me entiendes? O sea, vamos a generar más especulación financiera, que fue la que en primer lugar desató toda esta inestabilidad. O sea, es utilizar la misma lógica. ¿Hasta qué punto es posible que el sistema pueda, digamos que, mantener esta habilidad para metabolizar todos estos, pues todas estas inversiones, desplazamientos? Pues, más que nada es metabolizar, no sé, bueno. Por eso ahí se hace la imagen de la, que se me hace suave, el terrorismo es la onda de reversión silenciosa. Sí. O sea, calladita, se va regresando todo. Donde noté también como marxismo es cuando él dice el terrorismo es quien inquieta el orden hegemónico mundial. Claro. Porque si dice, si el Estado Islámico ganara, ahora el terrorismo se opondría a él. Claro, sí, Estado sí. Islámico. Esa lucha como de clases. Sí, y volvemos a lo mismo que estábamos comentando hace un momento, de cómo o sea, no podemos nosotros identificar así sin ninguna brecha en medio al terrorismo con el Islam. El Islam es simplemente un ocupante transitorio, ¿no? Temporal. O sea, así como por ejemplo en algún momento, digamos que los terroristas fueron, ¿quién te puede decir? No nos vamos a ir al escenario global, no vamos a ir a México, nos vamos a quedar aquí. O sea, ha ido cambiando de cartel a cartel, ¿no? O sea, como la figura del mal, ¿no? O sea, siempre está abierta. Hay que pensarlo así, es algo que está abierto y que van a venir múltiples actores a ocupar, pero que su ocupación no va a ser permanente. Va a estar siempre condicionada en función a movimientos exteriores. O sea, está todo tan interconectado que no podemos, digamos que no podemos asegurar su permanencia por 10, 15 años. No te puedes asegurar que los terroristas islámicos van a seguir siendo el chivo expiatorio de la política internacional norteamericana por, no sé, con 10 años más. Como va la cosa, pues que ya se posicionaron ya están en Irak, ya están en Afganistán, no sé qué te gusta, ahorita quieren meterse a Irán, ¿no? Por medio de Israel también están ahí metiendo bastante presión. Entonces, no sé cuánto más tiempo les pueda durar esta figura del mal. Por ejemplo, ISIS me parece que ya no tiene tanta difusión mediática como hace un año aproximadamente, ¿no? Cuando sí ocupaban todas las primeras planas en las principales revistas y demás. No sé qué tanto tiempo vaya a ser viable, así como cita este texto que en su momento fue súper celebrado y todo el mundo lo citaba, el de la lucha de las civilizaciones de Samuel Huntington, que lo publica en una revista de relaciones exteriores, ¿no? Y en donde ellos imponen el combate entre la sociedad occidental, obviamente representada por los intereses norteamericanos, y en contraposición están los fundamentalistas islámicos, ¿no? Como el principal enemigo, un choque de civilizaciones guiado por digamos que diferencias culturales, religiosas y demás. O sea, obviamente, de nuevo vuelvo a la cuestión de la limitante o la limitación de un pensamiento en pares, ¿no? Un pensamiento binario. O sea, pierdes digamos que la riqueza que rodea una situación como esa. No te quedas con una versión sumamente básica, pues no abarcas básicamente nada. Pero, no sé, bueno, hay que seguir platicando. Es que pues eso, bueno, de una manera muy como superficial, sí, al menos yo sí como que lo interteorizo con también lo que mencionaba Badiou, que hay que tener como ese juicio fuera de esa bipolaridad entre el bien y el mal, como tener un juicio fuera de, así más allá del bien y del mal, como que también lo tocaba drillear, no sé si se relaciona de algún modo. Más allá del bien y del mal. Para establecer el juicio, un análisis sobre pues es que, para empezar, el propio suceso modifica por completo las coordenadas, no solamente sociales y económicas, culturales, que estaban instaladas en ese momento en Norteamérica. Es decir, Occidente
me parece conflictivo porque muchas veces los americanos simplemente dicen Occidente para usarlo como sinónimo de ellos, ¿no? O sea, aquí no quisiera caer en eso, pero bueno, lo que está ocurriendo en América, cuando ocurre esto, simplemente trastoca por completo esas coordenadas y también se modifica entonces la forma en cómo vamos a analizar y a interpretar un evento como este. Simplemente se sale de nuestros esquemas, entonces tenemos que pensar, digamos que idear un modelo que nos permita poder, pues si no dar una respuesta definitiva, por lo menos aproximarnos a la cuestión e intentar pues ofrecer una hipótesis viable, ¿no? Hasta ahí no lo vamos a poder resolver, si no, no estaremos aquí. O sea, estamos intentando pensar en las consecuencias de un suceso como este, que hasta la fecha, aunque a lo mejor no estemos tan conscientes, continúan teniendo un impacto directamente en nuestras vidas. O sea, no sé quién se acuerde cuando ocurrió eso, pero si tú querías ir al otro lado después de eso, era bien complicado. O sea, antes pasabas y el americano ni siquiera te pedía la visa muchas veces. O sea, decía, pásale. ¿Dónde va, Cho? ¿La vista? O sea, después de eso se reforzó bastante la seguridad ahí en el cruce, ¿no? Después de eso nunca volvió a bajar la línea. No. Y también lo ves digamos que en la dimensión que le corresponde a la especulación financiera. O sea, también se disparan, por ejemplo, las acciones de todas las agencias de seguridad, ¿no? Todas las agencias que se dedican a proporcionar mecanismos pues, para garantizar la seguridad. La gente de pronto empezó a invertir en alarmas para su casa, En cámaras de seguridad. cámaras de seguridad. O sea, ellos mismos... Eso viene de los médicos. Seguros médicos, También, sí. O sea, con el desarrollo ya como lo conocemos, o sea, como es hoy, ¿no? De la Claro. tecnología después del 2000, o sea... No, sí, se intensificó bastante. Eso, las redes. Sí, o sea, Y también lo que dice en el texto que, o sea, a partir de eso, que era algo que quizá nunca había sucedido, o sea, con ninguna guerra, porque todo era como más cierto tipo de personas con ciertas características, y a partir de esto, o sea, como la infiltración, o sea, fue como, o sea, si esto ocurrió así, como si nada, pues entonces ahora todos somos sospechosos de todo, ¿no? Vulnerables, ¿no? Sí, o sea, sí, y eso justamente es lo que quería agregar ya para concluir mi parte por el momento, es que después de eso lo que ocurre es que ya cualquiera puede ocupar el lugar que le correspondía antes a una figura que estaba plenamente identificable, que era visible, que se conocían a priori todas como las características que esta persona debía o este sujeto tenía que, digamos que presentar. Llega un punto en el que cuando analizas, digamos que los antecedentes de cada uno de los miembros que participó en el atentado, dices, bueno, estas personas estaban ya sumamente infiltrados en nuestra sociedad, ya habían interiorizado el modo de vida americano, tanto así que se camuflajeaban pues, con el resto de la gente. Entonces, llega un punto en donde se borra por completo la línea de demarcación, ya no hay forma de distinguir a la amenaza latente del ciudadano normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, lo que les decía, se eleva la paranoia, la desconfianza a una especie de categoría de rango ontológico. Es el esquema bajo el cual se van a evaluar, se va a percibir y se van a hacer juicios de todo cuanto ocurre en ese espacio. Un espacio simbólico, de eso estamos hablando. Entonces, cualquier individuo, cualquier ciudadano, a pesar de que siga las reglas, de que no atente contra el orden público, que respete la ley, que sea un ejemplo así de ciudadano. Precisamente por eso es sospechoso, precisamente por eso hay motivos para sospechar que esta persona puede ser un terrorista virtual, un terrorista en potencia. Es un motivo que se va a repetir en Žižek, en Agamben. Yo tengo la curiosidad si fue Baudrillard el que lo anunció primero o si ahí más o menos los tres tuvieron coincidencia al denunciarlo. Pero sí, me parece a mí como una de las tesis más importantes que barajea en este texto. Yo creo que eso viene desde Descartes como un genio maligno, casi. No, sí, la sospecha, ¿no? De hecho... No sé, como que me hizo pensar también eso a este suceso también americano de los niños que matan a mucha gente en su escuela. O sea, también es como algo, digo, o sea, no derribaron las torres gemelas, pero pues hacen como un ejercicio pues idéntico, ¿no? O sea,
con las armas mismas de Estados Unidos y también en un día normal de escuela, o sea, los propios americanos, o sea, también, o sea, filtran en... No, y de hecho en unos estudios que acaban de publicar hace poco, después de que fue un atentado en una iglesia bautista, creo, de afroamericanos, no me acuerdo si en Carolina del Norte o del Sur, por allá, o sea, un blanco, ¿no? Y estaban diciendo que en Estados Unidos, a nivel estadístico, digamos que los actos que entraban en la categoría de terroristas habían sido perpetrados en su mayoría por blancos, por ciudadanos norteamericanos afiliados a algún grupo radical, más que islamistas, fundamentalistas islámicos y demás, de que eran precisamente sus propios agentes, o sea, los propios ciudadanos, los que encabezaban la lista de los principales actores terroristas, o sea, o el grupo que contaba con mayores atentados terroristas en su lista. O sea, desde ahí se nota la doble moral de esta potencia, pero pues... Y es lo que dice Badiou, cita ese del texto en inglés de ser cuidadoso cuando estás instrumentando una instrumentalización. Sí, pues sí. Bueno, a mí me gustaría iniciar planteando más que nada que más allá de las hipótesis que Baudrillard plantea en este texto, es necesario efectuar una reflexión del carácter metafísico de este evento con dos conceptos que son fundamentales. Uno es la imagen y dos es el lenguaje, que desde mi punto de vista Baudrillard lo alcanza a contemplar, pero no lo profundiza de una manera definitiva. Quizá el aparato teórico de él no le da para ello. Quizá si utilizáramos las reflexiones, por ejemplo, de Benjamin o de Deleuze e inclusive de Rancière, podríamos tener una apreciación más amplia de esto, ¿no? No estoy menospreciando ni marginando la reflexión que él hace. Hay algunos puntos que me parecen sumamente rescatables, sobre todo aquel donde enuncia que es una guerra televisiva. Siempre que algo es anunciado en televisión, adquiere más impacto o más popularidad hasta hoy en día. Entonces, pareciese ser que la realidad ahora está en la imagen televisiva. Esta es una guerra que desde la hipótesis de Baudrillard no ocurrió. De hecho, el título de este libro se llama La guerra del Golfo no tuvo lugar. O sea, es una guerra que atenta contra el principio de realidad. Es una guerra simulada. Es una guerra que no tuvo lugar, y al no tener lugar, eso es lo que le da fuerza, ¿sí? Siempre que ocurre algo como en un plano ontológico, por ejemplo en los tiempos de comunismo, eso propaga que haya un desorden. Lo que le interesa al imperio norteamericano es instaurar un nuevo orden. Entonces, para que ese orden exista, es necesario que los acontecimientos no tengan lugar. ¿Me explico? Bien, entonces lo que mencionaba hace rato sobre el poder de estos dos conceptos, uno, la imagen, que creo que quien lo plantea mejor es Sloterdijk, con la idea de cuarentena a los medios de comunicación. Una vez que comprendemos que cada imagen tiene una cuadratura óntica y que es un lugar vivo, al igual que este vaso, al igual que cada palabra que están enunciando, al igual que cualquier imagen mental que están generando ustedes en este momento, no queda como en el limbo de la nada o no queda como en el limbo del vacío. Tiene un carácter material, por más mínimo que sea. No sé si recuerden esa frase que enuncia Deleuze en La lógica del sentido, que decía: Cratilo dice carro y entonces sale un carro de su boca. Entonces, vean la paradoja que implica entonces estar reflexionando acerca de las Torres Gemelas.
seguimos reflexionando acerca de las Torres Gemelas y seguimos intensificando esa imagen. De repente aparece ahí un nuevo video donde por más de una década y media pareciese ser que ya estaba como en el olvido, o ahora sí que en un no lugar precisamente, ¿no? Entonces creo que es importante recuperar algunas de las hipótesis de Benjamin sobre la naturaleza del lenguaje, específicamente en el texto sobre el lenguaje universal de los humanos y el lenguaje en general, porque ahora en la era virtual y en la era televisiva noto yo que hay una pérdida de conciencia de lo que significa usar la palabra, usar el lenguaje, nombrar las cosas, etiquetar. Cada vez que estoy enunciando una palabra, etiquetando, creando una imagen, reproduciéndola, simplemente le estoy dando otra vez carácter de lo real. Si yo formulo el enunciado, hay acoso, el acoso se incrementa y la mayoría de las veces enunciamos sin conciencia, esa materialidad sonora, por mínima que esté, ya tiene una carga. ¿Sí me explico? Entonces creo que una de las cosas más atinadas de Baudrillard, pero que lo podemos entender mejor con el aparato teórico de Benjamin respecto al lenguaje y a la imagen, es esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo combatir al terrorismo? Dice Sloterdijk, ya no hables del terrorismo. ¿Sí? Y no solamente aplica para el terrorismo, aplica para cualquier cosa. Entonces, dice Baudrillard, nos agobian con un torrente de imágenes inútiles. Entonces, supongamos que aún tenemos una tabla rasa, que eso todavía es discutible, una tabla rasa. Cada vez que estás viendo una imagen, cada vez que estás consumiendo material periodístico, todo eso te está afectando mentalmente, ¿sí? Tu mente es como un basurero mental de la televisión o de cualquier otro medio informativo. Entonces dice Baudrillard, eso te provoca una paranoia. Dice, ya no es tan importante reflexionar sobre el nivel de tolerancia de la inmigración. Dice, más bien tendríamos que reflexionar sobre nuestra tolerancia a este sabotaje de imágenes mentales. ¿Sí? Entonces esta guerra es un espectáculo, es una guerra televisada, es una guerra como striptease, dice Baudrillard. Es una guerra que se va desnudando poco a poco y cuando al final llega al cuerpo desnudo, ya no se produce orgasmo alguno porque se perdió precisamente esa intensidad, porque ese deseo de cuerpo ya no existe. Otras de las cosas que se pregunta aquí Baudrillard dice, ¿cuáles son los socios de la era virtual? Dice que los medios nos prepararon con una guerra que ya estaba ganada de antemano, que hasta el mismo Saddam Hussein fingió una derrota que era una no derrota, Estados Unidos fingió una victoria que es una no victoria. Todo este simulacro de la guerra era ya como algo prefabricado, pero precisamente para alimentar esta guerra del no lugar, para mantener este nuevo orden mundial que formuló esta guerra bajo los parámetros de la legalidad y de los derechos humanos. Una guerra por la buena causa. Otro de los puntos interesantes que también aquí plantea Baudrillard es que dice que es una guerra del consenso, una violencia de la disuasión. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que pueda significar esto? El orden necesita consenso, ¿no? Necesita el simular de que existe la comunicación para que se pueda seguir legitimando este orden. En una sociedad del orden, los ciudadanos hipotéticamente tienen buenas relaciones de comunicación. Hay un consenso. En el comunismo, como hay un desorden, aquí la tesis sería que ahí no fluía la comunicación.
¿sí? Entonces siempre maneja Baudrillard como estos juegos dobles. Siempre hay que llenar la casilla vacía del no lugar para que la lógica del orden mundial siga funcionando. Lo que me llamó la atención es que este texto al final utiliza una frase que también empleó Heidegger en uno de sus textos, no sé si recuerden, el de Hölderlin, donde dice, donde está el peligro, nace lo salvador. Entonces, no sé si alguien recuerde para qué empleaba Heidegger esa tesis. Donde está el peligro, nace lo salvador. ¿En el contexto específico de Heidegger? No. ¿Cómo lo podemos analogar para comprender todo esto? Pues como después de la tormenta llega la calma, ¿no? A ver, ¿alguien más? Es con la relación que hace del bien y el mal, que siempre, cuando el mal sube, siempre va a estar también el bien juntos, pues. Sí, puede ser. ¿Alguien más? ¿Cómo es? ¿Dónde está el peligro? Donde está el peligro, nace lo salvador. Es como en lo más vituperado va a surgir un momento de luminosidad. En lo más tenebroso siempre va a haber alguna contingencia. ¿No? Bueno, entonces continuamos y regreso otra vez a la tesis que planteé al inicio. Otra vez, imagen, palabra. No por nada, también Rancière tiene un texto que se llama La imagen intolerable. Y pone de ejemplo una fotógrafa que tomaba fotografías a la frontera de Palestina. Y en lugar de tomar la fotografía, la misma imagen de siempre, centra su focus en unas florecillas y en unas piedras que estaban ahí a un lado. ¿Cuál es la hipótesis de todo esto? Que si tú sigues tomándole fotografías a la frontera San Diego-Tijuana, más va a seguir viva la frontera San Diego-Tijuana. O sea que aquí la lógica es lo contrario a lo que se maneja en la mayoría de los discursos, sobre todo aquellos discursos que parten de la idea que de visualizar o de nombrar se llega a la salvación. Visualiza una desgracia, nombra la desgracia para que ocurra la justicia. Y aquí la lógica es lo contrario. No nombres la desgracia para que no jales la desgracia. A la desgracia manténla en el anonimato. Ya no sigas reproduciendo la imagen de los migrantes, ya no sigas reproduciendo la imagen de la frontera. Sin olvidar que la imagen es algo viva, que tiene una dimensión metafísica y que el lenguaje que lo enuncia también no es nada fortuito y no queda en la nada. Ahí desafortunadamente encuentro algo riesgoso, como que... No hay nada riesgoso. O sea, estar subordinando totalmente la realidad a la imagen. O sea, recuerdo incluso como esos tipos de locuraciones, así como New Age, tipo física cuántica, ¿no? De que si quieres ser rico, piensa todo el tiempo en los billetes, o sea, como que... El secreto. Ajá, en ese tipo de discurso, pues como que... Sí, puede llegar a caer a ese lugar, puede llegar a caer en ese cliché o a ese lugar de trivialización, pero por eso lo estoy enunciando desde una dimensión metafísica. Aquí más bien te preguntaría a ti por qué esa sospecha, por qué se desconfía de lo que estamos pensando y de lo que estamos creando mentalmente instante a instante. A ver, Darío. ¿Quieres que responda eso? No, lo que tú quieras. No, pues no. Por ejemplo, yo trabajo con imágenes y para mí la imagen sí es como en sí misma, como tú dices, tiene una vida, es un objeto, tiene como su propia metafísica y su propio mundo y a partir de ella puedo entender otras cosas o vislumbrar otras cosas, ¿no? Y para mí sí es así como casi, o sea, pues sí que es un
un ente en sí mismo, ¿no? Y que tiene ontología y que tiene todo, o sea, es como un universo propio. Y en ese sentido, y también, o sea, como toda esta parte de que es materialidad y todo, o sea, como sí, o sea, como convivo con ello y trabajo con ello. Y creo que pues los productores de imágenes también Lo saben. Lo saben y por eso lo utilizan y por eso la modifican y sí, es como algo súper poderoso. Sí, Muy bien. Creo que se está ignorando como o sea, a lo mejor para todo el mundo tiene implícito, pero esa transformación entre la representación y lo representado. O sea, que sí hay pero es una transformación no inmediata, pues, o sea, no sé. O todos tenemos por implícito esta cuestión. De que, Bueno. No sé, ahorita que estabas diciendo esto, ¿no? Piensa en dinero y siempre va a haber dinero, ¿no? Pero yo lo estoy pensando a través del vacío o el opuesto que tiene que existir. Entonces, si tú siempre, si piensas siempre en dinero y tienes dinero, o sea, la realidad corresponde y no hay un vacío donde no corresponda lo real. Entonces, lo que trataba de ver aquí con Baudrillard, creo, y con esta como escuela heideggeriana, es que es necesario ese vacío o esa idea que no va a ser compatible con la realidad, y esta New Age no contempla ese vacío. Entonces debemos de contemplar ese vacío que tal vez permite ese movimiento, esa transformación, no sé. Sí, a mí me parece que lo que como le llama Gille, que el oscurantismo New Age lo que pretende es abolir por completo la noción de vacío. Siempre lo quiere llenar de algún modo. Porque yo me acuerdo mucho una tesis que una vez anunció Felipe Lee en filosofía contemporánea, que nos decía: el ser no está presente, y precisamente porque no está presente son posibles todas sus apariciones. Es decir, para que exista lo óptico, para que existan las cosas, los objetos, toda que al final de cuentas son representaciones, ahí siguiendo a Schopenhauer, ¿no? El mundo como voluntad de representación. Para que aparezcan todas estas imágenes tiene que haber un lugar vacío, tiene que haber o sea, el ser no tiene que presentarse. Solo de ese modo es posible que todo lo demás acontezca. Siempre tiene que haber, como dentro de la estructura, un vacío, siempre tiene que haber un lugar para que pueda haber, bueno, para que se pueda dar el juego, pues, el cambio de las posiciones, toda la lógica diferencial, para que pueda darse siempre ese movimiento, siempre va a haber un lugar vacío, una ficha que no esté ocupada por nada, como un no lugar. Como el devenir de Heráclito. Pues no. A ver, es algo análogo a los criterios sobre el estructuralismo que plantea Deleuze. Para que exista todo este juego de relaciones entre las singularidades, siempre tiene que estar la casilla vacía para que se vuelva a reacomodar el juego. ¿Sí? Sí, no, es que por ejemplo, si piensas dinero y siempre está el dinero, ¿en qué momento el dinero llega? El dinero es dinero. Es otra de las tesis que plantea precisamente Zizek en Bienvenidos al desierto de lo real. No sé qué país cita, creo que Checoslovaquia, ¿no? O Praga, no, sí. Que tenían mucha abundancia y que ya estaba cayendo la población como en un aburrimiento y un tedio. Entonces la hipótesis que plantea es que tenían que tener escasez para que volvieran a desear algo. Sí, se llama La felicidad tras el 11 de septiembre. Está chido. Pero sí. Entonces tienes que sentir como esa escasez, que es como el lugar vacío, para que vuelvas a potenciar. Y tal vez ese lugar vacío pudieron haber sido los 90s, que no hubo acontecimiento, entonces ahí este deseo. La Guerra Fría. Ajá, entonces como este objeto del deseo, ¿no? Que este delirio se empezó a incrementar para que ya pudiera suceder eso. Sí, porque como que ya estaba preconfigurado en un orden lógico, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. Siempre cuando pensamos linealmente o causalmente, damos por anticipado que los efectos así van a ocurrir y no estamos predispuestos la mayoría del tiempo para el evento azaroso o para la contingencia, ¿sí? Como tener presente el acontecimiento que va a pasar. Sí, es que hay como una preprogramación a cierta lógica de los eventos, que después de este evento el orden que le sigue es el siguiente.
y tú ya lo tienes preconfigurado de que así es y quizá así vaya a ser, porque tú ya estás tan predispuesto mentalmente que quizá tú mismo lo generas. Entonces eso no da la pauta para que esa misma lógica se bifurque hacia otra dirección. Y se puede hacer algo, no solo esperar a que ocurra el acontecimiento. En términos mentales, dejar que ocurra el evento. Sí, yo casi lo siento. Bueno, sí es totalmente sí es de mi parte una malinterpretación muy superficial, pero sí casi lo relaciono con la muerte en el Dasein. La muerte en el Dasein. Ay, es que... Sí. El propio Dasein es la muerte, o sea, es una preparación para la muerte. El ser para la muerte. Por Pero Sócrates decía que la muerte no era una desgracia, sino una aventura. Sí, yo creo que ya nos estamos aventurando en terrenos bien peligrosos, pues porque, por ejemplo, yo ahí difiero, pero vamos a hablar de formas muy abstractas, que estamos ahí, lo que se está poniendo en juego es la cuestión de la causalidad, ¿sabes? O sea, estamos yendo directamente a tratar la causalidad y la cuestión de la contingencia. Porque, por ejemplo, si creo haber entendido tu pregunta, tú te preocupa qué medidas podemos tomar nosotros para de algún modo estar preparados pues, frente a esa, digamos que apertura radical en donde realmente tú no tienes la posibilidad de poder, digamos que contemplar con anticipación la forma en cómo van a desenvolverse todos los acontecimientos a tu lugar. No sé, tú no tienes inteligencia divina. No, sí. Tener ya en mente lo que va a ocurrir y tener de cierta manera saber cómo es que se va a ir desarrollando, ¿no? Entonces no se puede, digamos, que evitar o planear algo. Claro, eso sería potenciarlo para que la posibilidad de la posibilidad. Eso es la intuición intelectual. O sea, tener el ojo de Dios, el que alcanza a ver desde lo alto, pues cómo se desarrollan todas las, digamos que todos los movimientos dentro de la maquinaria. O sea, a final de cuentas... Porque, bueno, estaba... El horizonte absoluto. Sí. Pero cuando se identifica el problema y sabes cómo es que va a ir desarrollándose paso a paso, llega un punto de indiferencia, ¿no? Que llega a perderse hasta que pasa. Pero pasa que cuando pasa, sigue habiendo esa indiferencia, ¿no? Porque nadie tiene ese plan, nadie está en preparación para hacer algo cuando pase. No sé si me explico. Sí, pero pues básicamente en eso consiste, por ejemplo, el modelo de la sociedad de riesgo. O sea, para eso existen, por ejemplo, las aseguranzas. O sea, yo no te puedo garantizar por completo que no te va a ocurrir algo malo. Sin embargo, cuando te ocurre, cuando pase, si tengo cobertura, pues que de algún modo te va a ayudar a mitigar los efectos negativos que tal o cual incidente te haya provocado, ¿no? O sea, yo no te puedo garantizar que, no sé, con precisión así de 100% que mañana va a llover. Porque, o sea, vivimos en Tijuana, sabes que sales en la mañana con chamarra y a mediodía está haciendo un calorón y luego a las 4, 5, 6 de la tarde otra está lloviendo. O sea, es totalmente impredecible, reina la incertidumbre. Lo único con lo que puedes contar, güey, para aminorar esa angustia de estar expuesto por completo a lo abierto, a la inmanencia radical del devenir, o sea, al hecho de que realmente tú no puedes prevenir con anticipación cómo van a suceder las cosas. Nada más quedaría esperar el golpe, ¿no? Pues sí, te digo, ahí el ejemplo de los seguros es simplemente brindarte la infraestructura, de decir, tienes cobertura y aquí en tu póliza te vamos a especificar hasta dónde llega, qué cubre y demás. O sea, y tú dices, bueno, sí, no puedo evitar que me ocurra, pero sí estoy por lo menos, o tengo la seguridad de que voy a tener una especie de colchoncito, ¿no? Para amortiguar el golpe, pero pues... Ahí lo que yo iría a buscar sería, ¿por qué buscamos el cuidado? ¿Por qué prevenir? Claro. Por la angustia, ¿no? Estamos, Ya hay una paranoia implícita. este delirio. ¿Mande? La crisis, ¿no? Claro, sí, y ahí también podríamos darle la vuelta y decir, bueno, pero pues el sistema mismo, el capital en este caso, se alimenta precisamente
o de las consecuencias que desata la angustia, no sé. Si tú logras sembrar, o piensa como un gran corporativo que se dedica a vender sistemas de seguridad, sea bajo la modalidad de armas o de sistemas de alarma, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser la mejor manera para que tú puedas incrementar tus utilidades? Tienes que pensar en que, bueno, si tú logras sembrar dentro de la población la idea de que hay una amenaza latente flotando en el aire, que no puedes localizar en un objeto así palpable y que no puedes decir, ahí está, vamos sobre ella, vamos a apaciguarla, vamos a clausurarla por completo y vamos a exorcizar por completo el mal. Dice, no puedes garantizar eso, ¿verdad? Entonces, bueno, es más sencillo, bueno, vamos a poner en el aire la gripe aviar, el H1N1, lo que quieras, que hay un combate entre bandas rivales, no sé, lo que sea que vaya ocupando el lugar en ese momento. Y eso va a generar, pues, angustia, ansiedad. Las personas, y obviamente que van a querer estar cubiertos, van a buscar por todos los medios posibles hacerse, digamos, resguardarse, tener esa seguridad. Y obviamente eso, si lo produces en términos económicos, es una derrama increíble, pues, de capital. Eso es lo que hace posible que existan guerras todavía. O sea, piénsalo, aunque se escucha acá. Sería por cuestiones de oferta y demanda. Sí, o sea, básicamente todo se subordina al final a los intereses del mercado y termina convirtiéndose en economía. No olvidemos que Baudrillard, de sus textos a lo mejor menos conocidos, hace un trabajo sobre el vínculo que tiene la imagen con el valor de cambio y el valor de uso. O sea, él está aplicando la economía política de Marx, pero la imagen, está haciendo una especie de combinación entre la semiótica y la economía la economía política. También tiene un texto que se llama El espejo de la producción. El espejo de la producción y el intercambio de los objetos, es en donde explora más esta faceta que tiene la imagen como mercancía. Entonces, en ese punto nosotros podemos ver que sí, o sea, prácticamente está en todas partes, está implícita esta referencia al modelo económico, o sea, simplemente transpuesto al plano de las imágenes. No sé si me hay que seguir platicando. Me parece que hay bastantes cosas ahí que podemos seguir sacando. No sé, tú que hable el sí, público. Sí. Todos. Hay un momento en que sí dice como que el acto terrorista o el terrorismo es un acto definitorio sin posibilidad de cambio alguno. Entonces ahí sí lo podría como comparar con lo que dijiste del sangre. Sí, es que sí me suena mucho. Sin cambio alguno. A mí se me hace suave cuando él, muy importante, me gustó cuando él dice la gemelidad. Sí. De las torres, que eso es como lo importante para él, es el símbolo, y yo lo veo en el video. Cae una torre y es un acto aislado, cae la otra torre y ya es un acto terrorista. Como cuando se reproduce o se vuelve a representar esa imagen es cuando ya se convierte como en un acto terrorista, no sé. Sí, y luego también habla bastante, ¿no? Bueno, un poco más bien, de la cuestión de la genialidad, en donde habla que es el propio sistema, en este caso una potencia hegemónica norteamericana, la que engendra su propio doble, una especie de, ¿cómo se llama?, espía doble que se forma en las entrañas del propio sistema. Yo aquí tengo como referencia una lectura que hace Zizek a propósito de la película, ¿cómo se llama? Apocalypse Now. Donde Apocalipsis, sí, en donde dice que en algún momento el ejército preparó al soldado Kurt. Pues esa película está basada en el corazón de las tinieblas de mi tocayo Joseph Conrad. Y se supone que Kurt está preparado para como funcionar por completo en el anonimato, en las sombras, para poder infiltrarse y diríamos que adecuarse a cualquier tipo de situación. Entonces funciona como una especie de doble sombrío que opera bajo la clandestinidad y de forma subterránea. Entonces llega un punto en el cual alcanza tanto poder y digamos que
más bien está tan identificado por completo con su función que llega a constituir una amenaza para el propio gobierno que lo preparó, que lo entrenó. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? El propio gobierno tiene que generar tiene que preparar a otra persona para que vaya en busca de y lo pueda cazar. Este ejemplo también lo aplica al caso de los talibanes. Es bastante conocido que en los 70s, si mal no recuerdo, fue Bush padre que lo mandó a, bueno, no sé si sepan ahí el dato, que el Bush padre era director de la CIA en su tiempo, fue un agente, no recuerdo si fue director o tuvo un cargo así bastante importante en la CIA, o parecido a lo que como al trasfondo o al contexto de Putin, ¿no? que en un momento fue director de la KGB. Bueno, pues papá Bush sí ocupó un cargo así importante en la CIA y durante su administración se encargó de entrenar a los que 30 años después iban a ser los talibanes. Precisamente los entrenó para poder combatir la amenaza del Ejército Rojo. Hay una película, no me acuerdo exactamente qué número de Rambo es, pero una de Rambo, en donde Rambo está combatiendo al lado de los talibanes en contra de los comunistas rusos. Y porque en ese momento era la principal amenaza, era la encarnación terrenal del mal. Entonces Estados Unidos los entrena, los prepara y demás, les da, además de las habilidades técnicas y demás, también los recursos. Y 30 años después, ¿qué ocurre? O sea, este mismo grupo que tú entrenaste para combatir a la persona que en ese momento encarnaba el lugar del mal radical, 30 años después viene y te derrumba las Torres Gemelas, que es el principal centro financiero a nivel mundial, el corazón o la médula del sistema financiero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, tienes que de nuevo engendrar otro poder, la lógica del exceso. Tienes que engendrar otro poder para poder contener, para poder suprimir eso que salió por completo de tu control. Entonces entras en una lógica ahí de recursividad, de autorreferencialidad, en donde, o sea, si ustedes pueden simplemente abstraer los ejemplos y tomarlo como una mera cuestión formal. Tomen la parte formal y excluyan el contenido. Tú te lo puedes llevar a México, te lo puedes llevar a Colombia y te puedes dar cuenta de que en cualquier país ha habido situaciones similares. O sea, en donde simplemente llega un punto en el cual el propio poder engendra un agente parasitario, un agente doble, que después de algunos años, si no lo suprimen, tienen que después engendrar otro para poder contenerlo y evitar que se siga y continúe expandiéndose, y así, como dices, and so on and so forth. Porque, o sea, realmente es una cuestión más, me atrevería a decir, muchísimo más abstracta y formal, que tiene... Ahí entraría la parte metafísica, es decir, que no tiene tanto que ver con cuestiones pues empíricas, no es una mera descripción empírica, simplemente un lugar y se van sucediendo, o sea, van intercambiándose los actores, ¿entienden? O sea, no es algo que podamos limitar a los talibanes. No sabemos si, por ejemplo, es más, ni siquiera podemos estar seguros de si no ha ocurrido mientras estamos hablando, que, o sea, la próxima catástrofe terrorista en Europa, en Bélgica, en París, en Londres, en Estados Unidos, o sea, está a la vuelta de la esquina, y ese es el problema, que está tan, o sea, tienen, desde que ocurrió eso, la amenaza está aquí, la tienen aquí, ellos simplemente están esperando, viven con esa paranoia, ¿no? Todo el tiempo, o sea, digamos que después del 11 de septiembre los americanos, o el American Way of Life, se tuvo que recodificar, reordenar por completo para responder a este evento. Es una forma como de responder a este trauma, forma inconsistente, plagada de contradicciones y demás, pero a su manera lo que está haciendo es organizar la vida, el modo de vida y la convivencia con el otro después del 11 de septiembre. No sabemos si vuelva a ocurrir un evento de la misma magnitud, pero lo que sí sabemos es que fue el 11 de septiembre el que marcó, digamos que más bien el que dejó esa marca, el que simplemente metió ese corte. No sé si tengan opiniones, ¿no? Perdón, como que de pronto me siento que... Sí. Disculpe.
Ahí entraría lo de ya se sabe que va a pasar, pero no se hace nada que pase, ¿no? Sí, ya sabía que el micrófono se iba a ¿Cuál es la pregunta? No, que ahí es cuando entraría lo de ya se sabe qué va a pasar, pero no se hace nada hasta que pase y se espera que pase. Sí, claro, aquí la cuestión sería no aceptar ya esa lógica de los eventos que ya está preconfigurada y esparcida como en el inconsciente global, y depurar como la conciencia y provocar la apertura de otro acontecimiento que irrumpa con esa lógica preestablecida. Exacto, ahí entraría más el concepto de acontecimiento en Badiou, que es un acontecimiento transhistórico que borra la memoria de los eventos que ya teníamos legibles. Sí, porque en su caso no se reduciría como a la cadena de eventos anteriores, no sería una cuestión que podría reducirse a la lógica de causa y efecto. Por eso Badiou rechaza digamos que asignarle la categoría de evento al 11 de septiembre, pues a diferencia de Baudrillard, que incluso lo llama la madre de todos los eventos, o como el evento puro, ¿no? El acontecimiento puro, ¿no? O sea, ahí digamos que podríamos identificar lo que separa a Badiou de Baudrillard. Digamos que a Baudrillard le interesa más que nada el efecto espectacular que desata la difusión así limitada de la imagen por todos los medios, todos los efectos, el efecto sensacionalista que provoca, la fascinación y repulsión que ejerce de forma simultánea el estar, o sea, pienso de nuevo en lo que comentaba Poncho, o sea, ¿por qué motivo habría o qué intención estaría detrás de reactivar este choque que provoca el 11 de septiembre? A mí lo único que se me viene a la mente es pensar en la generación de los millennials, ¿no? Pensar en que a lo mejor hay una nueva generación en Estados Unidos que no está de algún modo al tanto de qué fue lo que ocurrió. Seguramente sí lo escuchan y saben que es una fecha importante pues dentro de su cultura, pero no la conocen, o sea, no han padecido el impacto pues directo, ese impacto traumático. No han estado en contacto con eso. Es un trauma histórico. Sí, y entonces es como una especie de pedagogía del trauma, inducir ese trauma a partir de la exposición así masiva, virulenta de la imagen, o sea, de modo que puedas justificar para esta nueva generación toda la serie de aberraciones que Estados Unidos está perpetrando a nivel global, ¿no? De un modo tal que puedan decir, bueno, ok, aquí estamos nosotros y allá están ellos, marcar la línea divisoria y decir, ok, ellos vinieron, hicieron tal y cual cosa, ok, estoy bastante molesto, afligido, y bueno, si el gobierno nos solicita que aceptemos de nuevo el estado de excepción, estoy totalmente de acuerdo, y God Save USA o algo así. God Save America. Bueno, no sé si tengan alguna consideración final, conclusión, porque ya los veo como agotados. No, yo nada más quiero recordar que relacionado con la de la imagen, me acuerdo de Conrado, me daba un taller en la preparatoria, también me decía que hay que también darnos cuenta, por ejemplo, las imágenes que nos están metiendo ahorita entre tanta película de Interestelar, de Martian, como dice, mencionabas de una manera como, no quiero decir conspirativa, pero como que sí estamos como alucinando ya una colonización. Pues sí, te están preparando de antemano, es como la idea de, bueno, estamos al punto de entrar en una etapa en donde simplemente empieza la cuenta regresiva de cuánto tiempo más va a durar el ecosistema en condiciones que podamos continuar viviendo, ¿no? O sea, ya el cambio es irreversible y empiezas a ver películas en donde dicen, bueno, ya nos vamos a ir a Marte y nos vamos a ir a una colonia para allá. Es como que vete preparando ideológicamente para cuando ocurra, vaya, ya por lo menos vayas con algunos antecedentes previos, en un registro, y digas, ok, creo que en alguna película ya habían anunciado como que nos íbamos a mover para allá. O sea, básicamente, pues es eso, ¿no? La idea de, bueno, la Tierra simplemente ya rindió lo que tuvo, pero con nuestra tecnología y nuestra ciencia en nuestra mano,
va a ser posible que podamos mudarnos a otro planeta y podamos volver a, digamos que a reconfigurar la sociedad y a seguir comprando en el 7-Eleven y a seguir manteniendo tu vida consumista, o sea, nada, sin alterar nada. Sí, 7-Eleven. Entonces ya sería cosa de no serle indiferente al acontecimiento, ¿no? Abrirse al acontecimiento, aceptarlo, tener fidelidad al acontecimiento, pero ahí estamos hablando de evadirlo. Más bien con Baudrillard, más bien sería, me atrevo a decir, es resistir a la seducción que ejerce la imagen, no desconfiar y tener presente que no porque aparezca en los medios de televisión, perdón, en los medios de comunicación masiva, o porque esté publicado en el New Yorker o en Le Monde o lo que sea, ya es algo, o sea, ya, ¿me entiendes? Ya es algo real. O sea, que su difusión su difusión no lo hace real. O sea, más bien es la atención que tú le prestes lo que lo va a intensificar. Les voy a subir el ensayo que tiene Sloterdijk sobre eso, está bastante bueno y sí menciona precisamente la cuestión de la cuarentena acerca de los medios de comunicación. El terrorismo no habría encontrado, no habría adquirido esa fuerza que tiene en la actualidad si no hubiese sido por la complicidad de los medios. Ya los medios se encargaron de difundirlo a nivel global. Si tú te fijas en un video en el cual un video de ejecución del ISIS, por ejemplo, te vas a dar cuenta que hay muchos elementos propios de los montajes de películas norteamericanas. O sea, siguen siendo fieles a una lógica de producción, postproducción, de montaje, o sea, occidental y característica de los medios occidentales. O sea, pero es raro, o sea, no es raro, bueno, sí es raro, pero, o sea, ¿cómo le hicieron para hacerlo de esa manera? Pues cuando para ellos no significa, o sea, supongo que para el Oriente obviamente no significa, pero para nada lo mismo que para nosotros significan, o sea, en la imagen, pues, o sea, todos los signos que pueden contener una imagen y en sí la producción de imágenes, o sea, ellos ni siquiera consumen las imágenes de esa manera. Entonces, o sea, como, no sé, o sea, ahí lo interesante es cómo ellos, o sea, desde el otro hemisferio, o sea, toman pues la lógica y la aplican, ¿no? Es como lo impresionante. Sí, porque ahí lo que me parece bien curioso es que, y es creo que en lo que insiste Baudrillard, en tomar a la imagen como mercancía. Es decir, cuando tienes un evento como las Torres Gemelas, en el momento en el que se convierte en imagen y esta imagen comienza a reproducirse de forma ininterrumpida en los medios y comienza a circular y a aparecer en tiempo real, se convierte en una mercancía. El derrumbe de las Torres Gemelas se convierte en un objeto de consumo que el auditorio está recibiendo, que el auditorio está siguiendo de forma continua, que recibe alertas en su celular, que recibe correos acerca de eso. O sea, todo el tiempo mantiene algún tipo de conexión, de vínculo directo con este acontecimiento. Entonces lo va intensificando. Recuerden lo que decía Badiou, el fetiche del número propio del siglo liberal. O sea, estamos hablando de índices de audiencia, de rating. Al final de cuentas, digamos que la eficacia de un evento como el 11 de septiembre se mide en función de la cantidad de rating que te esté generando, ¿no? O sea, tienes a NBC, tienes no sé, a la WB, a Fox, a todas estas agencias noticiosas, Al Jazeera publicándote la noticia, o sea, todo el día. Tienes a López Dóriga, tienes a todos estos tipos, a TV Azteca, Televisa, lo demás, todo el tiempo cubriendo esta imagen. O sea, la intensificas a tal grado, pues, el cual se convierte en un objeto de consumo, es una mera mercancía. Y como tal, ellos, o sea, digamos que, como dijiste tú, los orientales, aunque me gusta decirles así, pues sí, simplemente los no occidentales. Los no occidentales. También sería marginales también sería un ¿Marginal? Los excluidos, los débiles, o sea, los que están... Bueno, ahí estoy muy Gianni Bátimo, ¿no? Pero, sí. Yo estaba pensando en Leopoldo Sea, pero... Ok, bueno, sí, es bueno eso. ¿En quién? Leopoldo Sea tiene un texto de cultura occidental y culturas marginales. Oh. Ok, entonces, muy buena referencia.
Pero bueno, los que están del otro lado, los que no cuentan con la misma infraestructura de beneficios, que de los que sí gozan los ciudadanos de Occidente. Bueno, ellos supieron jugar muy bien a la lógica de la mercancía, entendieron que las imágenes eran una mercancía y que el único modo en que ellos podían enfrentarse directamente a Estados Unidos y bueno, sí, a la potencia occidental era a partir de jugar su propio, o sea, ¿me entiendes? Entrar a su juego, pero modificar las reglas. Y fue, voy a tomar la imagen, pero le voy a imprimir un sentido totalmente diferente. La carga simbólica de que está compuesta, yo la voy a recodificar por completo y voy a introducir mi muerte ahí como un elemento, digamos que sacrificial. Y ahí a mí en lo personal me parece que ahí radica como la genialidad de la estrategia que empleó bueno, que en este caso emplearon los terroristas. Aunque no sé si también llamarlos terroristas, tengo mis dudas. Bueno, siendo las 8:15 de la noche del 7 de mayo de 2016, damos por concluida nuestra sesión número 3 del Seminario Permanente de Teoría Contemporánea. Nos vemos en 2 sábados.